Muy bien, que se ceñe y voy a hablar sobre los movimientos de liberación. A partir de 1945, cuando terminó el Segundo Conflicto Mundial, aumentaron los procesos de liberación de las naciones que vivían en condiciones de dominio, saqueo, explotación, opresión, discriminación y en situaciones de miseria e ignorancia. Los pueblos de Asia y África, sujetos durante mucho tiempo al yugo colonial, supieron aprovechar el derrumbe de las potencias colonialistas. Las ideas de liberación cobraron fuerza y se expandieron por el mundo. Países sojuzgados recibieron de parte de la metrópoli la promesa de que si lo apoyaban con materias primas y soldados en la Segunda Guerra Mundial, al terminar le otorgarían su independencia. Francia quedó debilitada por la cantidad de bajas humanas, heridos, inválidos, viviendas destruidas, también vías férreas, puentes y puertos. La liberación de algunos países impactó a otros aún sojuzgados. La política de las Naciones Unidas fue el apoyo a la liberación de países. Soy Luis Arturo Pacheco y vengo a hablar sobre los movimientos en Asia. Movimientos en Asia. Geográficamente es el continente más grande y el más numeroso de la población, con riqueza y variedad de recursos naturales, proveedor de materias primas, un mercado amplio y una fuente de mano de obra barata. Por ello, para los países industrializados significa un lugar estratégico en su desarrollo económico. En la Primera Guerra Mundial su participación fue menor que en la Segunda, siendo escenario de batallas y donde se lanzó la bomba atómica. A partir de 1945 aumentó la inquietud de quitarse la opresión y discriminación que otros le imponían. Soy Emily Romero Álvarez y vengo a hablar sobre la independencia de la India. El país y la población fueron víctimas del saqueo y la explotación por parte de los europeos. La miseria y la discriminación no se hicieron esperar. La falta de oportunidades de los indios para ocupar puestos importantes encontraron salida en las ideas de independencia, divulgadas principalmente en la clase media. La situación política inestable y la mala condición económica de la Gran Bretaña al terminar la Segunda Guerra Mundial motivaron que el Parlamento inglés otorgara la libertad a dos naciones, India y Pakistán. El 15 de agosto de 1947 se declaró la independencia proclamándose República de la India. Soy Perla Bañuelos y vengo a hablarles de la Guerra de Vietnam. A mediados del siglo XIX, la península pasó a ser colonia de Francia, quien ejerció la explotación por espacio de un siglo. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, fue desplazado por Japón. El legendario saqueo y exagerado dominio extranjero motivaron que en la miseria vietnamita se generara el nacionalismo. Se dieron los primeros enfrentamientos contra los japoneses. En 1941 surgió la Liga Vietnamita de Independencia, cuya abreviatura es Vietnamí, fundada por Ho Chi Minh, hombre culto y conocedor de las sociedades occidentales, la soviética y la japonesa. Su movimiento estuvo dirigido inicialmente contra Japón. Después de este país se rindió en la Segunda Guerra Mundial. Se proclamó en 1945 la República Democrática de Vietnam. Más que en el fin de una lucha, fue el principio de 3 décadas de muerte y destrucción en el territorio vietnamita. Soy María Peraza y voy a hablar sobre los movimientos en África. Movimientos en África. Casi todo el continente estaba dominado por extranjeros hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, excepto Etiopía, Liberia y Egipto. Sus riquezas naturales, como las grandes reservas de uranio y radio, minerales atómicos importantes, la producción de oro, diamante y petróleo, así como la fuerza de trabajo barata que en forma milenaria ha otorgado África, significaron para los occidentales europeos un potencial económico de tal manera que decidieron repartirse el continente desde mediados del siglo XIX. Después del Segundo Conflicto Mundial se dieron en África movimientos de liberación en forma intensiva. La dominación colonial de aproximadamente un siglo pronto estalló. Se presentaron movimientos muy dispersos y diferentes por la heterogeneidad de los países africanos. Existen entre ellos problemas raciales de blancos y negros, conflictos religiosos entre musulmanes, católicos y creencias locales. El continente ha despertado después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de dejar de ser únicamente proveedor de materias primas y mano de obra barata, y así liberarse de la tutela y dominio extranjero. Soy Abigail Peña Cárdenas y voy a hablar de Angola y el socialismo. Angola y el socialismo, país del sudeste africano, con grandes recursos naturales como diamantes, hierro, oro, plata, uranio, fosfato y petróleo,
cultivos de café y algodón, atractivo para los países colonistas. Angola logró liberarse de Portugal en 1970, después de la guerrilla iniciada entre 1956 y 1961, animado por los resultados obtenidos en Vietnam. Por un lado, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, fundado en 1956, operando desde el centro del país, tuvo el apoyo militar de la URSS y de Cuba. La lucha civil provocó genocidios y poblaciones devastadas. Escenas semejantes a la guerra de Vietnam fueron comunes en Angola. El conflicto continuó, pero en principios de la década de los 90, el siglo XX, se iniciaron negocios por la paz en las que intervino la ONU. Soy Alejandra Cota y vengo a hablar sobre los movimientos en América Latina. Movimientos en América Latina. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países latinoamericanos compartieron en el aspecto político el establecimiento de dictaduras oligárquicas aliadas al imperialismo norteamericano. Económicamente, sus recursos naturales han sido aprovechados por empresas estadounidenses. Eran exportadores de materias primas. En lo social, presentaban desigualdades muy marcadas. Una minoría estaba en la opulencia, mientras que la mayoría padecían miseria. Zonas rurales se encontraban marginadas de los bienes y servicios de la industria urbana. Mi nombre es José Sayas y les voy a hablar sobre la Revolución Cubana. De las primeras tierras americanas en ser conquistadas por los españoles y de las últimas en liberarse de ellos, cerca de 400 años de vivir sometidos fortalecieron las ansias de libertad. España conservó la colonia antes de las pretensiones de Francia e Inglaterra. El fuerte del Morro de La Habana es testigo de los embates de los países europeos. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos mostró interés por la isla obedeciendo su imperialismo expansionista, intentó comprar Cuba a la corona española sin éxito. El movimiento cubano para independizarse de España se acrecentó en 1895. Fue encabezado por José María Patriota, poeta y educador, que desde muy joven con sus escritos animaba a la liberación, hecho que le ocasionó el éxito en varios países, entre ellos México. Soy Sanel Quintero y vengo a hablar de la Revolución Sandinismo en Nicaragua. Revolución Sandinismo en Nicaragua. Diferentes gobernantes comprometieron la nación con créditos y dando facilidades a los inversionistas norteamericanos. Por ejemplo, la United Fruit Company, que además de poseer tierras y controlar la producción de cítricos y plátano, era propietaria de carreteras, ferrocarriles, navieras y líneas telefónicas. Su poder económico le permitió tener injerencia en decisiones políticas a su favor. El empobrecimiento del pueblo nicaragüense y los abusos de Estados Unidos fueron tierra fértil a los sentimientos nacionalistas y de liberación contagiados por lo sucedido en otros países como Cuba, Vietnam y Argelia. Surgió la subversión y los sentimientos antiyanquis. Desde 1925 se presentaron golpes de Estado. La guerrilla de mayor fuerza fue liderada por Augusto César Sandino en 1928 contra los marinos norteamericanos y la Guardia Nacional. El 1 de enero de 1937 asume el poder el general Anastasio Somoza García, que triunfó en elecciones. Dio comienzo a la etapa somocista en el gobierno nicaragüense. En 1977 fue asesinado Joaquín Chamorro, periodista del diario La Prensa y fuerte opositor a Somoza. Su muerte celebró la Guerra de Nicaragua. La Guardia Nacional fue blanco de la crítica internacional por bombardeos a los pueblos nicaragüenses, asesinatos a niños y a jóvenes por considerarlos sospechosos guerrilleros. El 13 de junio de 1979 los sandinistas se enfrentaron a la aviación en las calles de Managua. La guerra nicaragüense siguió luchando contra la destrucción, miseria, insalubridad y atraso cultural y económico. Hoy presentan un rostro con rezagos guerrilleros, influencia